está sentado en el trono y al Cordero sea el honor.
tú vas y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo están. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Exaltamos, oh Rey, atamos el mal, estás con nosotros. Tu amor destruye el temor y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo están. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen, oh, oh, oh. Tenemos la victoria. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto una vez más estar todos juntos, poder compartir una vez más con cada uno de ustedes la preciosa palabra de Dios. ¿Qué les parece si podemos comenzar con una pequeña oración? Ahí donde está, querido hermano, le voy a pedir que cierre sus ojitos. Hablemos con nuestro Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por una vez más, Señor bendito, estar delante de ti. Gracias porque nos das la posibilidad de acercarnos, Señor Santo, a ti. Gracias, Señor bendito, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por nuestro amado Jesucristo, que dio su vida por nosotros, Señor. Y gracias, Señor amado, por escogernos como tus hijos, papá.
Queremos entregarte esta media semana, queremos pedirte que tú seas quien guíe nuestros pasos todos los días. Te entregamos todo lo que se vaya a decir, amado Espíritu Santo. Toma control de cada una de las palabras, toma control de cada uno de los corazones. Te entregamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que como tierra fértil caiga en nuestros corazones, Señor, tu santa palabra, y que tú seas quien guíe, Padre bendito, cada uno de nuestros pasos. Gracias por todo, Señor amado. En el nombre de Jesús comenzamos, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a cada uno de los que se están conectando. Quisiera que podamos compartir el día de hoy un tema muy, muy hermoso respecto a la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? A veces como que lo sabemos de forma intuitiva, pero es importante que podamos conocer sobre la presencia de Dios en nuestras vidas, tal vez de una forma un poco más formal, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es poder hablar de un poco de lo que ha sido la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios misma en el pueblo de Dios y cómo se aplican hacia nosotros, a su iglesia, ¿ya? Es de esa forma que he titulado este tema como la presencia de Dios en medio de su pueblo. A ver, primero vamos a ver más o menos qué nos indica la palabra de lo que es la presencia, ¿ya? La palabra presencia como tal, la palabra presencia, originalmente significa como el rostro. Al decir presencia estamos diciendo como que alguien está adelante de nosotros, es como que están, tal vez estés en sus casitas, hay otra persona a su lado. Si se miran una frente a la otra, están frente al rostro, ¿no? A eso más o menos indica la palabra de lo que significa presencia. Al decir la presencia de Dios en medio de su pueblo, significa que como que Dios mismo, el rostro de Dios mismo, está delante de su pueblo. Ya está frente a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces es importante saber esto. Entonces, para eso vamos a ir viendo, como les decía, cómo la presencia de Dios ha estado a través de todos los tiempos. ¿Ya? Y vamos a empezar justamente desde el inicio, desde el Génesis. ¿Ya? Lo primero es bueno saber que la presencia de Dios ha estado a lo largo de toda la Biblia. Desde el momento mismo de la creación ha estado la presencia de Dios. Y va a estar hasta el fin del mundo, o sea, hasta los fines de este siglo, también va a estar la presencia de Dios ahí. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha creado todo y también en Dios va a acabar todo, en el Apocalipsis, ¿no? A ver, vamos a leer un versículo para ver cómo en el mismo Génesis 1:1 hasta el verso 2 vamos a leer, nos habla de cómo estaba la presencia de Dios, la presencia creadora de Dios ahí, ¿ya? Génesis 1:1-2, lo tengo acá listo por temas de tiempo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Eso qué nos está diciendo? La presencia de Dios mismo estaba sobre la faz de las aguas. Aún en medio de todo ese desorden, de lo que estaba todo oscuro, de lo que entre comillas había como inicialmente, ¿no? Como nos dice, estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas, la oscuridad estaba reinando sobre todo. En ese lugar estaba la presencia de Dios, ¿no? Y de ahí Dios empieza a hablar y a través de la palabra empieza a hacer toda la creación, ¿no? O sea, realmente Dios con solo decir una palabra lo creaba todo, ¿ya? Así que vemos cómo la presencia de Dios ha estado desde el principio, desde el mismo Génesis. Y como les decía, también en el Apocalipsis vamos a ver, si leemos el Apocalipsis, vamos a ver cómo toda la humanidad va a compadecer delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y además va a compadecer, ¿para qué? Para que los que sean salvos van a vivir delante de la presencia de Dios eternamente. ¿Ya? Entonces, tanto el Génesis como en el Apocalipsis, a través de toda la historia de la humanidad, está ahí la presencia de Dios. ¿Ya? Segundo, si bien inicialmente ha estado la presencia de Dios y está hasta estos tiempos, ¿no? En todas partes y presente desde el inicio de los tiempos,
Dice que cuando estaba Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, gozaban de la presencia de Dios. Imagínense, ellos estaban ahí y Dios se paseaba, dice, ¿no? Paseaba. Y hablaba con ellos como quien habla, ¿no? Una persona a otra persona, hablaba con ellos. La presencia de Dios misma estaba ahí. Entonces, es algo que ellos disfrutaban de una forma gratuita, de una forma realmente maravillosa, ¿no? Imagínense estar delante de la presencia de nuestro maravilloso Señor. ¿Y qué ha pasado? El pecado ha entrado al mundo, ¿no? Entonces, al momento de la desobediencia, ha habido un quiebre. Y en ese momento se ha producido una separación entre Dios y el hombre. Eso, a ver, podemos leer un versículo para ver este punto. Está en Isaías 59, verso 2. Isaías 59, verso 2. Y nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. En el momento que el hombre ha caído por la desobediencia, se ha producido esa división, ¿no? Dice entre vosotros y vuestro Dios, desde el mismo Génesis, ¿no? Entonces, esa presencia que Adán y Eva inicialmente han conocido como algo normal, entre comillas, ¿no? Algo que disfrutaban, que gozaban gratuitamente, se quebró. Ya no ha sido gratuito, ya no. Y desde ese momento en adelante, en todo el Antiguo Testamento podemos ver que la presencia de Dios solo se ha mostrado en algunas personas, que Dios así lo ha establecido. Así en algunas personas, por ejemplo, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre Jacob, no sé, sobre David, Elías, los profetas. Pero no era todo el pueblo, no, sino más bien eran sobre algunas personas y en algunos lugares. La presencia de Dios, por ejemplo, con Moisés era en la zarza ardiente, por ejemplo. O en el tabernáculo de reunión, ¿no? Cuando dice que de día se veía como una nube como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. Estaba la presencia de Dios ahí, la Shekinah de Dios estaba ahí. Entonces, pero ya no era, el hombre ya no podía disfrutar de esa presencia, justamente por el pecado que había entrado a la humanidad, ¿no? Entonces, eso nos da un panorama de qué es lo que ha pasado. Pero acá hay un punto muy hermoso. Dios no lo deja todo así. O sea, no es que Dios ha dicho, ya, ni modo, el hombre cayó. Y recordemos que el hecho de decir que el hombre se ha separado, así como dice en la palabra, ha sido destituido de la gloria de Dios. O sea, va a ser privado de esa presencia de Dios. Significaba que iba a perecer eternamente en el infierno. O sea, el hombre estaba destinado a eso, ¿no? Desde el momento que cayó, es como que se ha empezado a dirigir de forma firme y segura y continua hacia el infierno, ¿no? Pero pasa algo. Dios no deja a su pueblo así, por así. No deja. Sino que Dios más bien se compromete, en el mismo Antiguo Testamento nos dice, ¿no? Se compromete Dios a traer nuevamente a su presencia de regreso hasta su pueblo. Entonces, Dios mira al hombre, mira la condición del hombre, mira que su destino del hombre estaba todo destruido, que su condición hacía que el hombre sea pecadora y su destino final del hombre era un sufrimiento eterno. Y Dios mira eso y tiene misericordia de la humanidad. ¿Y qué hace? Hace una promesa, ¿no? Da una salida al hombre. A ver, vamos a leer Éxodo 29. Acá lo tengo, Éxodo 29, verso 45 y 46. Esta es una promesa que hace Dios, ¿no? Dice, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Y hay muchas promesas como esta, ¿no? Que dice justamente Dios. Y dice, ¿no? Va a haber el momento en que yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo. Y nuevamente voy a habitar en medio de ellos, dice, ¿no?
Entonces da una promesa, una esperanza. Desde ese momento el pueblo de Israel empieza a esperar al Mesías, ¿no? Saben que va a venir un libertador. Entonces, ¿qué es lo siguiente que pasa? Que realmente esa presencia de Dios viene a la tierra. ¿Y a través de quién viene? Pues a través de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el Emanuel, el Dios con nosotros prometido. Cuando viene Jesús aquí a la tierra, era la presencia de Dios mismo, porque Jesús era Dios mismo, pero estaba en su estado de humillación, como hombre, ¿no? Aquí en la tierra. Pero Él era el Verbo eterno, el que había estado con Dios mismo desde el momento de la creación y más aún desde antes. Era Dios mismo aquí en la tierra. La presencia de Dios aquí en la tierra se cumple en nuestro precioso Jesús, nuestro precioso Emanuel, nuestro Dios con nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve la condición del hombre, tiene misericordia, lanza una promesa y Dios mismo viene a cumplir su promesa. Dios mismo, que era Jesucristo, viene a salvar a su pueblo, viene a dar un rescate por su pueblo, ¿sí? Y ese era Jesucristo, el Hijo de Dios, pagando por nosotros, por nuestros pecados, por mi pecado, por su pecado, querido hermano, con su propia sangre, con su sacrificio. Eso es lo que hace. La presencia de Dios aquí en la tierra, Dios con nosotros, muriendo por cada uno de nosotros, siendo nosotros tan indignos, siendo nosotros como somos. Entonces, a través de esa obra es que nuestro Señor Jesucristo restaura lo que Adán no ha podido hacer. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a unir ese lazo entre Dios y el hombre. Aquello que se había separado se vuelve a unir. Y se cumple la promesa de que su presencia está nuevamente con su pueblo. ¿Sí? Cristo muere por nosotros y resucita, vence al pecado, vence la muerte. Otra vez restaura la relación entre Dios y el hombre, nos reconcilia. ¿Ya? Leeremos 2 Corintios 5, 18, 20, por favor. 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Vuelvo a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Y a través de Cristo nos reconcilió con Él. Luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Imagínense, gloria a Dios. Vuelvo a leer, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos reconcilió nuevamente. Al haber esa reconciliación por medio de Jesucristo, no solamente vino a librarnos de la muerte, del castigo eterno a lo que estábamos destinados, sino que vino a traernos comunión con nuestro Dios. La presencia de Dios desde ese momento no solamente ha venido de Jesucristo acá en la tierra, sino que vino el precioso Espíritu Santo cuando Jesús ascendió. Entonces, este acto misericordioso hace que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y se abren las puertas nuevamente, como dice la palabra más bien. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El hombre podía entrar solamente al lugar santo, no podía entrar delante de la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y dice que ese velo se rompe de hacia arriba hacia abajo, se rompe. Porque era como un símbolo de que Dios mismo estaba quebrando, rompiendo esa barrera que nos apartaba de Dios. Y podemos estar libremente delante de nuestro Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces, una vez el hombre ha sido desterrado del Edén, de la presencia de Dios, Adán y Eva fueron desterrados.
por medio de la obra de Jesucristo, en el momento de su resurrección, eso nuevamente se volvió a restaurar. Y la presencia de Dios es libre para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Ahora, ya pasó esto. Cristo vino, dio su vida, reconcilió a Dios con el hombre, se abrió las puertas para estar en la presencia de Dios. Lo siguiente que pasa es que nace su iglesia. Su preciosa iglesia, del cual es parte usted, y todos los creyentes que de corazón siguen a nuestro Dios. Esa es su maravillosa iglesia, de la cual Cristo mismo es la cabeza, ¿sí? Y de la cual también la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, guía ese cuerpo, guía y lo edifica a través de su presencia. Es algo muy hermoso, querido hermano, querida hermana. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Dios, es justamente las manos de Dios en esta tierra y es guiada por Cristo mismo. Y es su presencia, la presencia de Dios, la que nos acompaña, la que nos guía, la que nos guarda, la que nos cuida. ¿Sí? A ver, hablando un poquito de la iglesia y de la presencia de Dios, obviamente. La presencia de Dios está sobre la iglesia guiándola, ¿ya? Pero tiene dos propósitos la iglesia, básicamente, dos propósitos. El primer propósito es el hecho de edificar al pueblo de Dios. Ya la iglesia es lo que tiene que hacer, edificar al pueblo de Dios, a la misma iglesia la tiene que edificar. ¿Para qué? La tiene que edificar, perfeccionar. ¿Para qué? Para que disfrute de la presencia de este tiempo y de la presencia futura de Dios. Si el pueblo no está preparado para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? La iglesia nos prepara para estar delante de la presencia de Dios, como creyentes. Pero también hay un segundo propósito. Y la iglesia debe llevar el evangelio, ¿sí? Debe llevar las buenas nuevas a la gente que está perdida. ¿Para qué? Para que esas personas puedan disfrutar de la presencia de Dios. Así como el pueblo mismo de Cristo tiene que prepararse para estar en la presencia de Dios, así también la iglesia tiene que llevar el evangelio para que la gente que no le conoce también conozca esa maravillosa presencia de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, a ver, es de esta forma que con la presencia de Dios también pasan dos cosas. Uno, que una referencia en el tabernáculo de reunión anteriormente, en el Antiguo Testamento, tenían el tabernáculo y como les decía había el lugar, el atrio exterior, estaba más adentrito el lugar santo y al fondo estaba el lugar santísimo, ¿ya? Y representaba eso, que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, estaba ahí en el lugar santísimo y el pueblo no podía entrar, ¿sí? Entonces, pero esa presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Caminaba en la presencia de Dios y el pueblo seguía. Caminaba la columna, avanzaba la columna y el pueblo le seguía. Avanzaba en la noche la columna de fuego y el pueblo le seguía. Ya en 2 de Crónicas 7 del 1 al 3 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová la había llenado, la presencia de Dios la había llenado. Verso 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí Salomón está consagrando del tabernáculo, luego vino el templo, ¿no? El primer templo que es Salomón. Y así como en el tabernáculo físicamente estaba ahí la presencia de Dios, también en el templo, en el primer templo, también estaba la presencia de Dios. Porque igual había un lugar santísimo, ¿no? Y pasó y dice, y llenó la presencia de Dios ese lugar. Y todos han visto la presencia y ¿qué han hecho? Se han puesto a alabar, se han puesto a adorar,
se han inclinado delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios nadie puede estar de pie. Es la presencia de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Así como en ese tiempo se presentaba la presencia de Dios sobre algunas personas y sobre solamente algunos lugares como en el templo o en el tabernáculo, en nuestro tiempo, por la obra de Jesucristo, la presencia se ha manifestado por primera vez en el Pentecostés, ¿no? Pero ya no estaban en un tabernáculo, en algún lugar, no. La iglesia era el pueblo reunido. La iglesia, el templo de Dios, era el pueblo reunido. Entonces, ¿qué dice en Hechos 2, 1 al 4? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les daba que hablaran. En ese momento se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con la presencia de Dios, el Espíritu Santo mismo, en medio de su pueblo. Ahora, si bien antes era un lugar físico en el cual se presentaba, queridos hermanos, ahora en este tiempo, en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Cada creyente que de corazón busca a Dios, con imperfecciones, con errores, con debilidades, pero sabiendo que tiene que vivir una vida piadosa en arrepentimiento y buscando ser perfeccionado todos los días, santificándose todos los días, es templo del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia reunida, el pueblo reunido de nuestro Dios, es el conjunto de esos templos, que es su iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, de la cual el mismo Espíritu Santo, la presencia de Dios habita en medio de nosotros. ¿Sí? De esta forma, queridos hermanos, nosotros sabemos cómo la presencia de Dios ha estado desde el principio, está en este tiempo, y finalmente, como está en los libros proféticos, va a llegar el tiempo cuando Jesucristo mismo venga, la presencia de Dios a esta tierra nuevamente, y juzgue a cada uno. Y conforme a sus obras, nos juzgue dependiendo de lo que hemos hecho. Nuestra fe y lo que hemos hecho. ¿Sí? Así vemos, queridos hermanos, que la presencia de Dios ha estado a lo largo de todo este tiempo, de toda la humanidad. Dios es omnipresente, a eso se le llama omnipresente, porque está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Sí? Ya podemos leer, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27 dice, ¿pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínense, queridos hermanos, vuelvo a leer. ¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Luego dice, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? A veces minimizamos a Dios, queridos hermanos. Minimizamos su presencia. Pensamos que Dios está ahí arriba y que tal vez no nos ve. Pero Dios es tan real, su presencia es tan real en esta tierra, su presencia, y eso quisiera hablar un poquito también al respecto de esto, de la presencia de Dios en nuestro tiempo. Hay dos conceptos que tal vez unos lo saben, otros tal vez los van a conocer, y es la inmanencia y la trascendencia de Dios. La inmanencia y la trascendencia de Dios. ¿Ya? A ver, ¿qué es la inmanencia? La inmanencia nos dice que Dios está en toda la creación. Está en toda su creación. Está dentro. Y no solamente está dentro, sino que participa. Es la razón por la cual toda la creación subsiste. En la palabra dice que todo subsiste por nuestro Dios. ¿Ya? O sea, inmanencia significa que Dios está en todo. Es como que lo llena toda la creación. En nuestro caso, digamos, es como, ¿cómo les puedo decir? Como un ejemplo. Es como si yo tuviera un globo y el globo está desinflado.
¿ya? Es globo simplemente, no es un globo que está desinflado. Pero ¿qué es lo que le da el sentido al globo? Porque nadie va a festejar con un globo desinflado, ¿no? En un cumpleaños, imagínense colgados los globos desinflados, ¿no? No es así. ¿Qué es lo que le da el sentido a un globo? Porque es un pedazo de goma simplemente al final, el globo desinflado. Es cuando uno agarra ahí, infla el globo. Eso le da un sentido al globo, le da una funcionalidad. Deja de ser simplemente goma para convertirse en un globo. Eso le da una razón de ser. Y el momento que lo pinchemos o el momento que lo saquemos del aire, va a volver a ser un pedazo de goma. Algo así pasa. La inmanencia de Dios hace que llena todo el universo. Es como que lo que inunda toda la tierra y le da un propósito, un sentido a toda la creación. Y no me refiero solo a la tierra, sino al universo mismo. Eso es lo que le da un sentido. Dios está con nosotros. Es inmanente. En Hechos 17:28, Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos, dice, ¿no? Pero dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Dios está en todo, ¿sí? Pero aquí hay que hacer una pequeña, tal vez, aclaración. Dios ha hecho todo, ya todo, toda su creación. Me refiero a los árboles, al cielo, al mar, ha hecho el sol, ha hecho todo, lo ha hecho todo. Y Dios está en todo lugar, ¿ya? Pero, ojo con esta aclaración, Dios no es su creación. O sea, Dios no es la tierra, por eso no hay Pachamama, no es el sol, no hay Intis ni compañías, no es un árbol, no es el agua, no es su creación, tampoco es el hombre. Todos somos creaciones de Dios. Por eso nosotros como creyentes no adoramos imágenes, no adoramos al sol ni a la tierra, no adoramos ni imágenes, ni ídolos, ni nada, porque simplemente son creaciones de Dios. Nosotros adoramos al creador de todo eso, a nuestro Dios. Por lo tanto, la inmanencia te dice que Dios está en todo lugar, le da el sentido a todo y sostiene todo, pero ese todo no es Dios, ¿no? Un árbol es un árbol, el sol es el sol, la luna es la luna, la tierra es la tierra, y hasta ahí llegó, simplemente creación de Dios. Pero en todo lugar está Dios, ¿ya? Perdón. Esa es la inmanencia de Dios. Y viene el otro concepto, que se relaciona igual con la presencia, es la trascendencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Si bien Dios ha creado todo, la tierra, el mar, el cielo, todo lo ha creado y además ha ido más allá y ha creado el universo mismo, no significa que su creación lo limite a Dios. Dios va más allá de lo que el hombre pueda pensar, ¿sí? El hombre filosofa, ¿no? Y dice, ¿dónde acaba el universo? Dice. Y donde acabe, donde el hombre piense que acaba el universo, Dios va más allá. Y aún si hubiera multiuniversos, Dios va más allá. Porque el hombre simplemente va a entender las cosas de forma finita. Porque somos finitos y nuestra mente es finita. Pero Dios es trascendente. Va por sobre cualquier cosa. Está por encima de toda su creación, Dios. Entonces, no solamente está llenando toda la tierra en este tiempo, sino que Dios va más allá de lo que podamos pensar. En Isaías 57, verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ojo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, dice Dios, ¿no? Y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad, lo que va más allá de lo que es el tiempo mismo, de lo que es el espacio mismo, va mucho más allá. Él es el que habita en todo lugar, querido hermano, querida hermana, ¿sí? Así Dios, si lo vemos
bajo los ojos de la trascendencia, Dios es Señor, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, está por encima de cualquier otra cosa. Es el Dios el Altísimo, el Elión, dice la palabra, el que está por sobre todo, el que está más arriba de cualquier otra cosa, el Altísimo, que no se puede cuantificar cuán alto está, porque está por sobre toda la creación. Es nuestro soberano Dios. Entonces, la trascendencia lo que hace es distinguir a Dios, al Creador, de su creación, ¿sí? Y esto hace que nos pongamos nosotros en una perspectiva correcta, porque Dios no viene a nosotros como mucha gente piensa, como un ser necesitado. Dios no viene hacia el hombre, hacia el mundo, como alguien que necesita ser alabado o adorado o reconocido, para nada. Dios es soberano, es el Altísimo, es nuestro Dios todopoderoso, ¿sí? Sino más bien es Él, en todo su amor y misericordia, ha venido, como hemos leído, dice, a los humildes y a los contritos de corazón, ¿no? Entonces, es nuestro Dios, es nuestro Señor. A ver, como conclusión, hemos visto que la presencia de Dios ha estado desde el inicio de los tiempos y va a estar hasta el fin de los tiempos. Hemos visto que si bien se ha roto la relación entre Dios y el hombre y la presencia de Dios ya no ha podido vivir el hombre, con la obra de Jesucristo se ha restaurado esa presencia y su pueblo puede gozar de esa presencia de Dios, ¿ya? Y hemos visto también que Dios es inmanente, que la inmanencia está en Dios mismo, que Dios llena su creación, que está con nosotros. Y aquí hay algo hermoso, ¿no? Al decir inmanencia, no significa que Dios está entre nosotros, pero está como aire, como una energía. No, está de forma personal, de una forma íntima, cercana con cada uno de nosotros. Para todos aquellos hermanos que tal vez se sienten solos, sin ánimo, que tal vez se sienten, no sé, tristes, sin esperanza, está Dios. La inmanencia de Dios está contigo, querido hermano. No solamente está a tu derecha, a tu izquierda, arriba, abajo, está en tu corazón. Ese precioso Señor está en ti, de una forma íntima, de una forma tierna. Y donde quiera que usted esté, hermano, donde quiera que vaya, esa presencia está ahí con usted. Es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro íntimo amigo. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios, está en usted. En este momento está en su corazón. Y Él es el que lo va a alentar, lo va a apoyar, va a darle fuerzas, le va a guiar por el camino correcto. Va a hacer que pueda avanzar día a día. Es esa presencia maravillosa de nuestro Señor en su corazón. Alguien me dirá tal vez, pero hermano, yo no siento su presencia. Hay una cosa que es que creamos a nuestro sentimiento o creemos a su palabra de Dios. Como hemos visto, la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Aunque usted no lo sienta, está ahí con usted. Aunque usted no esté sintiendo algo diferente, o tal vez alguna vez ha sentido y dice, yo quisiera volver a sentir otra vez. No, querido hermano, querida hermana, la presencia está, sintamos o no sintamos, con usted, en medio de usted, sobre usted y en usted. Amén. Es algo muy hermoso, realmente muy, muy hermoso. Es la inmanencia nos pone cerca de forma íntima con nuestro Dios. Y la trascendencia nos muestra que Dios es Señor de su creación, que es el Altísimo, que no hay nada más fuera de Él y que va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y está gobernando con soberanía toda su creación. ¿Sí? Así que lo único que podemos hacer con su trascendencia es rendirnos delante de Él, buscarlo y reconocer su majestad y que necesitamos de nuestro Dios.
¿Sí? Entonces, es importante conocer estos conceptos, hermano. Así nunca va a poder pensar que está solo, que no tiene salida, no tiene escapatoria. No. Por más, si usted le busca a Dios, por más que pueda tener errores y defectos, arrepiéntase, arrepintámonos y tratemos de caminar en la presencia de Dios. Y si en algún momento yo me siento mal porque he pecado, vayamos a los pies de Cristo a pedir perdón para restaurar nuestra relación con nuestro Dios, nuestra comunión con nuestro Dios y vivir en su presencia. ¿Sí? Vivir así es vivir con gozo, vivir sabiendo que Dios está con nosotros. De esa forma, vamos a decir, como decía el salmista en el Salmo 139, versos 5 al 12, dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escapar de la presencia de Dios. Por más que estemos, queridos hermanos, haciendo lo que estemos haciendo, yendo, queriendo escapar de Dios, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. ¿Saben qué, queridos hermanos? Nuestro Dios justamente dio una salida por medio de la obra de Jesucristo. Y ahí nos mostró que Él está con nosotros, nuestro querido Emmanuel. Y el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. Y no podremos huir de su presencia. Y es tan hermoso, ¿no? A veces saber que aún antes de nacer, Él ya estaba también ahí con nosotros, porque si seguimos leyendo el Salmo 139, verso 13 al 16, dice: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Aún antes de nacer, querido hermano, querida hermana, Dios ya lo conocía, su presencia ya estaba ahí, viendo cómo se forma dentro del vientre de su madre. Aún antes de la creación, ya sabía que usted iba a llevar a sus pies. Ya lo había visto a usted. Nuestro Dios es tan poderoso, tan sublime. ¿Cómo no resistirse? ¿Cómo no poder, cómo no poder caer desfallecidos en rendición delante de Él? Ahí donde está, le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. La presencia de Dios está en usted, querido hermano, está con usted, querida hermana. No se desanime. Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, en esta noche, queremos darte gracias, Señor. Gracias con todo nuestro corazón, Padre, porque tu presencia está ahí, Señor, con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Queremos agradecerte de todo corazón, Señor, porque la obra de Cristo, Señor, que se ha cumplido en la cruz, Padre, ha abierto las puertas. El velo se ha quebrado, Señor. Se rompió para tener libre acceso a tu presencia, a tu santa presencia, Señor. Y aunque a veces me sienta solo, aunque a veces me sienta, Señor, sin fuerzas, ahora sé que tu presencia está en mí, conmigo, Señor, caminando, guiándome, llevándome hacia adelante, Señor, para poder estar eternamente delante de ti, por una eternidad, Padre.
Te pido perdón, Señor, en esta noche, si muchas veces olvido que tú estás en mí, conmigo. Te pido perdón, Padre bueno, si muchas veces olvido, Padre Santo, que tú eres tan poderoso y quiero hacer las cosas a mi propia manera, Señor. En esta noche, Padre, te entrego mi corazón, mi vida, te entrego mi familia. Y en arrepentimiento, Señor, te pido que perdones todos mis pecados, papá. Y te pido, Señor, me guíes con tu misma presencia en mi corazón. Perdona mi incredulidad, Señor, porque muchas veces el hecho de no sentir tu presencia me hace pensar que no esté delante de ti. Pero tu palabra dice lo contrario, Señor. Tú jamás nos abandonas ni nos dejas, Padre, sino más bien caminas con nosotros, vives con nosotros, sufres con nosotros, te alegras con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias, Señor. Con todo mi corazón, Señor, ayúdame a vivir gozoso delante de ti, en tu presencia, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y su pueblo dice, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga. Que la presencia de nuestro Dios, la paz de nuestro Dios, el fruto de nuestro maravilloso Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga en esta semana, que nos faltan unos días más. Lo esperamos el día sábado. Tenemos nuestra reunión por las elecciones que va a haber el día domingo. A las 4 de la tarde va a ser presencial este día sábado, pero la próxima semana ya va a ser normal nuestra reunión los días domingos. Sí, lo esperamos igual el próximo miércoles para otro tiempo de compartir la palabra. Que Dios lo bendiga mucho. Hasta luego, querido hermano. Hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.